vemos perdidos en el bosque y llegamos a un lugar entre los árboles y la maleza y vemos un sendero que ya está marcado. De pronto nos detenemos un momento a pensar si seguimos ese sendero que ya está marcado o si emprendemos el camino por entre el bosque. Si usted y yo somos sensatos, tomaremos el camino que ya está marcado. Tomaremos ese camino porque alguien ya debió caminar por ahí. Escuche, si nosotros permanecemos atentos a la palabra de Dios y permanecemos atentos a la vida de Jesús, nos daremos cuenta que ya el camino está señalado. Jesús es el camino. Podemos nosotros con mucha confianza caminar siguiendo a Jesús porque Él es el camino que nos va a llevar a nuestro hogar celestial. Una pregunta esta mañana: si ya el camino está señalado, ¿por qué caminaríamos por otro camino? Por favor, oren conmigo. Padre, gracias te damos por este nuevo día, por el sol, la vida, y porque nos da, Señor, el privilegio de ir nuevamente a tu palabra. Te rogamos, Padre de la gloria, que tu palabra sea nuestro alimento de este día, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero esta mañana que reflexionemos en el gran ejemplo de Jesús. Me gusta ahondar un poquito y definirlo. Entonces, una persona que quiere ser un ejemplo es una persona digna de ser imitada por sus buenas cualidades. También una persona que quiere ser un modelo es alguien que sirve como pauta para ser imitado, reproducido o copiado. Me gusta imaginarme que Jesús es el prototipo. Él fue ensayado y ensayado y ensayado mientras estuvo aquí en la tierra y quedó demostrado que sí podemos copiarlo sin miedo a fracasar. El Padre lo colocó entonces en la vitrina para exhibir ese prototipo, para exhibir ese modelo que nosotros podemos copiar. Libro de Filipenses en el capítulo 2, versículo 9 nos dice: por eso Dios le dio el más alto honor y le dio un nombre que es sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dándole así honra al Padre. Allí está Jesús, en la vitrina que lo colocó el Padre, para que lo miremos y querramos ser como Él. Ese es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo a imitar. Miremoslo a Él y querramos ser como Él. Jesús es digno de confianza. En varias ocasiones Jesús usó una expresión como ejemplo les he dado, o también dijo en otros momentos: aprendan de mí. Miremos la palabra de Dios, algunos referentes de Jesús en cuanto a ser ejemplo. En primer momento de Jesús lo miramos en el libro de Juan, en el capítulo 13, versículo 12. Cuando terminó de lavarles los pies, se vistió, volvió a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que hice? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies. Así ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. ¿Qué ejemplo tan maravilloso nos dio Jesús en este pasaje? De este pasaje aprendemos que no debemos buscar nuestra grandeza, que debemos aprender a humillarnos como se humilló Jesús. Jesús se humilló como siervo. Saben que este trabajo del lavamiento de los pies a las visitas en los tiempos de Jesús era un trabajo que hacían los sirvientes. En otra época era el trabajo que hacían los esclavos. Los amos le daban la orden a sus siervos de que atendieran a sus huéspedes lavándole los pies. Jesús pudo ordenarle a alguien que lavara los pies de sus discípulos, pero no. Él quiso hacerlo. Los discípulos estaban cansados del día y lo más probable es que sus pies estaban llenos de polvo de tanto caminar. Y Jesús, dice la palabra, que Él se despojó y quiso lavar los pies de sus discípulos. Él ejecutó la orden. Él se hizo siervo
Él le dio el modelo a sus discípulos. Porque sabes una cosa, que cuando tú le modelas a tus seguidores, es más probable que ellos sigan tu ejemplo con entusiasmo. Mateo 20:28, Jesús también les dijo, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, Él vino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Qué maravilloso ejemplo de Jesús. Reflexionemos en este Jesús trayéndolo a nuestra casa, trayéndolo a nuestra vida con el estilo que estamos teniendo ahora. El estilo de una familia en casa, de una iglesia en casa. La convivencia familiar de 24 horas al día. Tomemos la toalla, tomemos la vasija para servir con amor y entrega a nuestra familia. ¿O acaso somos nosotros de los que nos sentamos para que venga otro y nos atienda? ¿O somos los que llevamos la toalla y la vasija para servirle a nuestra familia? Que esta escuela de aprendizaje que estamos viviendo por causa de esta cuarentena sea una escuela que aprobamos, sea una escuela que nos hace salir victoriosos. El segundo momento de Jesús lo vemos en Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus seguidores le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. El ministerio terrenal de Jesús fue sustentado por su fuerte disciplina de dialogar diariamente con su Padre. Un hábito sano de la vida de Jesús que provocó un gran anhelo de aprender en sus seguidores. Ellos querían orar como oraba su maestro. Ellos querían sentir lo que su maestro sentía cuando oraba. Es muy interesante que nosotros hoy pensemos que hay unas personas que probablemente recientemente están aprendiendo a caminar con Jesús a nuestro lado y quieran aprender de Jesús. Ahora no es Jesús el que está en la vitrina, ahora somos tú y yo. Nosotros somos ese prototipo, que estamos allí, que fuimos creados por las manos de Dios, que somos ahora copiando a Jesús para que otros nos copien a nosotros y quieran ser como nosotros, porque nosotros somos como Jesús. Nosotros debemos también tener los buenos hábitos que tuvo Jesús. En nuestras disciplinas espirituales debemos ser tan precisos y tan constantes que los demás quieran seguirnos. Que podamos impactar generaciones en nuestra familia y generaciones en nuestra iglesia y generaciones en nuestros amigos, porque están viendo nuestros buenos hábitos. Quiero recordar otros momentos de Jesús, como por ejemplo el de Lucas capítulo 5, 16, que nos relata que a menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo y orar al Padre. Lucas 6, 12 también nos dice que en un día Jesús se fue a un cerro a orar y pasó la noche en oración delante del Padre. O Marcos 1, 35 nos dice muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. O Mateo 14, 23. Cuando terminó de despedir a la multitud, Jesús subió al monte a orar y se hizo de noche y él estaba allí solo orando. Para un cristiano, el mejor lugar donde estar debe ser la presencia de Dios. Es un lugar de escuchar al Padre. Es un lugar de hablar con el Padre. La oración es el camino marcado que nos dejó Jesús. Es el camino que nos lleva a la intimidad con el Padre. Jesús nos dio otro ejemplo. Otros ejemplos en la palabra del Señor lo encontramos en el profeta Daniel. En el capítulo 6 nos dice que Daniel se arrodillaba 3 veces al día como siempre lo hacía. Era un buen hábito el de Daniel que nosotros podemos copiar en nuestros días. Hechos capítulo 3, versículo 1 nos habla de Pedro y Juan. Y nos dice que Pedro y Juan iban a la hora de la oración. Eran las 3 de la tarde aproximadamente. Y era su hábito, su buena costumbre de ir al templo a orar. Y me gusta el pasaje de Hechos capítulo 16, versículo 22 en adelante, donde encontramos a Pablo y Silas. Pablo y Silas, a ellos les rompieron la ropa, los azotaron y los echaron en la cárcel bajo estrictas
medidas de seguridad. Le dijeron al carcelero, vigílelos, y el carcelero los entró al cepo, al lugar más lejano de la cárcel, aseguró sus pies allí. Sabe, probablemente Pablo y Silas estaban cansados, maltratados, adoloridos y con hambre. Es probable que estuvieran así. Pero la palabra nos señala que a la medianoche, mis amados hermanos, ellos comenzaron a orar y le cantaban alabanzas a Dios. Y de pronto hubo un temblor de tierra fuerte. Fue tan fuerte que los cimientos de la cárcel se movieron con fuerza. Entonces la palabra dice que las puertas se abrieron y que las cadenas de los presos se soltaron. Aleluya, gloria a Dios. Hay libertad en la cárcel. Sigamos el camino marcado por Jesús, el camino de la oración, de la buena oración, de la intimidad con el Padre, de querer oírlo. Y el tercer momento de Jesús lo encontramos en Lucas 23:34, cuando Jesús allá en la cruz del Calvario le dice al Padre, Padre, perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Siempre que leo este pasaje, me lleva a pensar que ellos sí sabían lo que estaban haciendo. Pero Jesús tuvo tanta compasión de la humanidad de ese tiempo que le dijo, Padre, ellos no saben lo que están haciendo. El gran ejemplo de Jesús, el camino del perdón, el camino marcado por Jesús mientras estuvo en la tierra. ¿Saben? En cuanto al perdón, Jesús fue extremo. En su último momento de vida terrenal, colgado, desangrándose en la cruz del Calvario, todavía Jesús podía interceder delante de su Padre, diciendo, Padre, perdónalos. Isaías 53:6 nos habla la palabra del Señor de manera profética acerca de Jesús, diciendo, todos nosotros nos habíamos descarriados como ovejas, cada cual agarró su propio camino, pero el Señor cargó en él el castigo que todos nosotros merecíamos. Siguiendo en Isaías, en el versículo 9 nos dice que después que lo arrestaron y lo condenaron, se lo llevaron. ¿A quién le importaba lo que le iba a pasar a Jesús? Porque a él lo quitaron de este mundo de los vivos, lo mataron por los pecadores de su pueblo. Los ejemplos de Jesús en cuanto al perdón transformaron generaciones de creyentes. La manera de vivir de Jesús, la manera de servir al prójimo, fue una gran escuela que hoy sigue capacitando generaciones de seguidores de Jesús. Hablar con el Padre sigue siendo un buen hábito, lleno de grandes sorpresas para nosotros los que le seguimos. El Dios distante en el trueno hoy es un Padre que está esperando una cita diaria que nosotros le podamos cumplir. Los seguidores de Jesús lo vieron y lo escucharon perdonar, lo escucharon callar, lo vieron bajar la cabeza. Cuando escupían a Jesús, cuando lo maltrataban, cuando se cayó en la calle, solo Jesús pudo decir al final de ese camino, Padre, perdónanos porque ellos no saben lo que hacen. Como cordero manso, Jesús fue llevado al matadero. El profeta Isaías en el capítulo 53, el versículo 7 dice, la humanidad aprendió que el perdón es de los grandes. El camino del perdón que Jesús marcó es para que nosotros, tú y yo, lo sigamos hoy. En el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 11, dice que llevaron delante de Jesús a una mujer pecadora. Los que la llevaron la querían apedrear, pero Jesús le dijo, mujer, yo no te condeno. Jesús le dice, vete y no peques más. Jesús todos los días nos recuerda su ejemplo. Jesús muchas veces dijo, aprendan de mí. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo estuve allí. Yo les dejo demarcada la senda que deben seguir. Escucha, mi hermano y amigo, ¿por qué buscarías otro camino para ir al Padre? El camino ya lo marcó Jesús. El camino ya Jesús nos los enseñó. Solo nos resta mirarlo y caminar por él. Qué bueno que tú esta mañana junto con tu familia
puedan empezar a repasar el camino que Jesús nos dejó. El ejemplo de Jesús es un ejemplo que no pasa de moda. Jesús es el ejemplo que está allí exhibido en la vitrina, el prototipo. Todavía lo podemos copiar, todavía podemos saber de Él, que Él no está señalándonos, que Él no está diciendo así vas a fracasar. Él está diciéndonos ánimo, que tú lo puedes lograr. Hemos repetido en varias de nuestras intervenciones por este medio, diciéndoles, tenemos una oportunidad hermosa como familia, tenemos una oportunidad hermosa como iglesia, que aprovechemos que estamos en la casa y sanemos las heridas, que aprovechemos y podamos ir a la palabra del Señor y descubrir de Jesús todo lo que Jesús quiere hacer en nosotros. Ha sido una experiencia maravillosa. Tómelo así, dígale, Padre, gracias, porque tú nos das vivir esta experiencia. Tomemos el ejemplo de Jesús de oración. Tomemos el ejemplo de Jesús para servirnos los unos a los otros. Pero también tomemos el ejemplo de Jesús para perdonarnos. Diariamente podemos estar siendo en nuestra casa afectados o confrontados o expuestos a resentirnos el uno con el otro, a maltratarnos el uno con el otro, a herirnos. Pero recuerda, Jesús nos dio el ejemplo. No importa cuán grande sea el mal momento, cuán grande sea la ofensa, Jesús nos sigue diciendo, aprendan de mí. Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis amadas familias, y que este día sea un día de bendición. Es Jesús quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Es Jesús quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán